Bueno, pues hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a hacer un recorrido de todo el tema de la oración y va a ser a base de preguntas. Formamos una pregunta y la vamos respondiendo. O sea, para que nos hagamos la pregunta. La primera pregunta, que ya la hemos hablado muchas veces, ¿qué es la oración? Es un repaso del curso. ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. Lo hemos dicho también muchas veces, la oración es el encuentro con Dios. Encuentro con Dios en un clima de confianza, sabiendo que estamos hablando con Dios Padre. Dios me espera, yo voy al encuentro con Dios, Dios viene al encuentro conmigo, y ahí en ese encuentro es donde nace, digamos, surge la oración. Eso es la oración. La oración es siempre un don de Dios. Es un don y por tanto hay que pedirlo. No todo el mundo sabe orar. Aunque es fácil, pero no todo el mundo sabe orar, o no todo el mundo tiene ese interés por la oración. Por eso decimos que la oración es un don de Dios que hay que pedir. Dame, Señor, el don de la oración. Enséñanos, Señor, a orar, como los discípulos dijeron a Jesucristo. Bien, ¿por qué existe una vocación universal a la oración? Una vocación universal. Todos estamos llamados a hacer oración. Hay una vocación, igual que hay una vocación universal a la santidad, hay una vocación universal a la oración, porque sin oración no hay santidad. Bueno, existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todos desde la nada. E incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado. En el Génesis vemos cómo el Señor busca al hombre, al primer hombre, a Adán, después de pecar. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Estás escondido. ¿Y qué has pecado? Bueno, pues se inicia esa conversación de Dios Padre con el primer hombre, el primer ser humano, que le había sido infiel. Todas las religiones, y de modo especial, pues la nuestra, claro, tienen un especial interés por la oración. La oración auténtica es la que enseñó Jesucristo. Pero hay en las oraciones, en otras religiones, hay un modo de relacionarse con la divinidad que ellos creen, en la que ellos creen. Los budistas, los maometanos, etc. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración? Aparece en la Biblia, el primer gran orante es Abraham, porque es el que más se pone en contacto con Dios. Dios lo llama Abraham, aquí estoy. Entonces dice el Señor, mira, Abraham, sal de tu tierra y vete a donde yo te voy a mandar. Abraham es obediente y sale. Y después le dice el Señor, te voy a hacer padre de un gran pueblo. Mira las estrellas del universo, si las puedes contar, pues así va a ser tus hijos. Bueno, pues Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y le obedece. Su oración es un combate de la fe, porque en los momentos de prueba continúa creyendo a Dios. Es un combate de la fe. Muchas veces nosotros en la oración combatimos contra la tentación de dejar la oración, de no tengo tiempo, de ya lo haré más tarde, y hay un combate entre Dios que me llama y mi persona, que le cuesta a veces atenderle, porque tenemos muchas preocupaciones. Aún más, después de recibir en su propia tienda la visita del Señor, que le confía su destino, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores. Y Abraham pues pide al Señor por todos aquellos que están apartados de él. Otro gran orante
es Moisés, que ya llega ya a un grado mucho más alto. Moisés, lo leíamos el domingo pasado, en la primera lectura, va al monte Horeb y se encuentra la zarza ardiendo y se entabla entonces con Dios un diálogo. Y Dios le dice a Moisés, descálzate porque estás pisando un lugar sagrado. ¿Recordáis la lectura? Es decir, le dice el Señor, este lugar es mío. Entonces tiene que tratarlo con respeto. Es un lugar divino, lugar sagrado. Y ahí esa conversación de Moisés con Dios. Dios lo manda, corre a mi pueblo y dile, ¿pero en nombre de quién voy? Pues mira, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Ese diálogo entre Moisés y el Señor, eso es una oración auténtica. Una oración ya de un grado alto porque está, digamos, en directo con Dios. En directo. Viendo la zarza ardiendo. ¿Qué relaciones tiene en el Antiguo Testamento el templo? El templo es un lugar sagrado. Cuando el pueblo de Dios camina durante 40 años por el desierto, no tenía un lugar propio, un lugar estable. Entonces hacen el arca de la alianza, en la cual guardaban las tablas de la ley, los panes de la proposición y algunos rollos de la palabra de Dios. Y entonces cuando el pueblo se ponía en marcha, se ponía el arca a los hombros y iba delante. Cuando llegaban a un sitio a donde iban a establecerse durante un tiempo, pues hacían la tienda de Dios, tienda de campaña, y ahí estaba el arca. Ese fue el primitivo templo de Dios, era la tienda del arca de la alianza, y allí iban a rezar. Era como el Santa Santoro, ahí estaba el arca y ahí estaba lo más sagrado, en el centro del campamento, diríamos. Después, con el tiempo, cuando ya se establece el pueblo de Dios, se establece en Israel, concretamente en Jerusalén, hacer el templo de Dios, que hubo 2 templos, en fin, pero el que más conocido es el gran templo que Jesucristo frecuentó y donde también allí oró el Señor. Y entonces el templo era lo más santo y era el centro de toda la vida del pueblo de Dios. Y en el templo estaba el Santo Santoro. Probablemente el templo de Jerusalén, el templo era el Santo Santoro, donde estaba el Arca de la Alianza, claro. Y allí entraban los sacerdotes. Y después estaban los pórticos, si habéis estado en Jerusalén, recordaréis los pórticos en donde estaba el deporte de las mujeres, de los hombres, y después estaban de los que vendían los animales, etcétera. Entonces, pero Jesucristo dijo una cosa muy importante. Dijo el Señor, cuando le dice, ¿qué señal nos da de que tú eres el Mesías? Y destruir este templo y yo en 3 días lo reharé. ¿Cómo? Si han tardado 40 años en hacer el templo, ¿cómo tú lo vas a hacer en 3 días? Dice el evangelista, se refería al templo de su cuerpo. Entonces nace una modalidad ideada por Dios, en el cual nos convierte a nosotros en templos vivos de Dios. O sea, el templo ya no es solamente la estructura material hecha de obra por los hombres, es el cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra persona, es templo de Dios. Por tanto, es sagrada. O sea, todo ser humano es sagrado. ¿Por qué? En primer lugar, porque somos bautizados, somos hijos de Dios, pero somos templo de Dios y merecemos un respeto. Es decir, una persona, aunque no lo sepa, aunque sea ignorante, es templo de Dios y hay que respetar ese templo. Y de ahí viene la dignidad del ser humano. Si viéramos que, a veces ocurre, que una persona pues ha profanado un templo, ha roto un sagrario, unas imágenes, lo que sea, todo sale en los periódicos. Pero los atentados contra el ser humano, que son miles y miles todos los días, no salen en los periódicos. Los abortos,
la violencia, etcétera, etcétera, es continuo. Las palabras que se dicen contra las personas son profanaciones del templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Por eso la oración tiene que salir de nuestro corazón, de lo más íntimo del templo, que somos nosotros. Los profetas en el Antiguo Testamento son los que van llamando al pueblo. ¿Para qué? Pues para que se encuentre con Dios. Y si leemos los profetas en la Biblia, veremos que nos están dando ejemplos y consejos maravillosos, en los cuales pues nos animan a estar con Dios, nos anuncian también cosas venideras y sobre todo, el profeta no es solamente el que anuncia cosas venideras, también es el que suscita, el que anima al pueblo, a la persona, a que esté junto a Dios, se acerque a Dios. Los profetas, hay todos los profetas, lo más conocido, pues, el profeta Isaías, que se lee mucho en la Santa Misa, el profeta Jeremías, etcétera. Son los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la importancia de los salmos en la oración? Hay un libro, como sabéis, uno de los libros de la Biblia es el libro de los salmos. Se atribuye, pero no es atribución a David, pero David lo compondría en tiempo de David. Pero ¿quién lo compuso? Pues personas entendidas, personas muy fieles a Dios, claro. Entonces compusieron los salmos como unos medios para orar. Son 150 salmos y en ellos cada uno va expresando un sentimiento de adoración, de acción de gracias, de petición de perdón, etcétera. Tan importantes son los salmos que la Iglesia, desde siempre, pues los ha utilizado para la oración. Jesucristo oró con los salmos, la Virgen María oró con los salmos, el pueblo de Dios antiguo oraba con los salmos, en las reuniones, en las sinagogas. Y de la Iglesia enseguida utilizó los salmos como oración oficial, oración comunitaria. Y entonces la Iglesia, en su liturgia, compuso el Salterio. El Salterio es el libro en el cual la base son los salmos y están distribuidos según las horas del día y según los días también. Y los sacerdotes tenemos, ya desde que somos ordenados de diáconos, tenemos la obligación de rezar el Salterio. O sea, lo llama breviario o Salterio. Entonces esto está dividido por semanas, por días, está distribuido a lo largo de todo el año. Y cada día pues hay unos salmos distintos, algunos se repiten, y también se utilizan los salmos, como veis, en la Santa Misa, cuando después de la primera lectura viene el salmo responsorial. Entonces los salmos también se convirtieron rápidamente en la oración comunitaria de los monasterios. En los monasterios se rezan porque el breviario, que llama el Salterio, que rezamos los sacerdotes, pues bueno, no se reza todo completo. Están las horas, maitines, después tercia, sexta, nona, vísperas, completas. Nosotros lo que rezamos es los maitines, o después una de las 3 horas, según la hora que sea, tercia o sexta, si por la tarde, al principio de la tarde, o nona, que es más tarde, después las vísperas y las completas. Pero los monjes y monjas de clausura lo rezan todo completo, con todas sus lecturas, y además a las horas propias, propicias. Así que los maitines, por ejemplo, se rezan muy de mañana, de madrugada. En algunos monasterios se levantan muy temprano, a las 5, a las 6 de la mañana. En algunos, incluso, los cartujos se levantan muy de mañana, a las 2 de la mañana, por ejemplo, aunque después se vuelven a acostar y rompen el sueño, vuelven a acostar y después se levantan ya para la misa. Entonces los maitines, después laudes, los laudes, la alabanza al Señor en el amanecer, la mañana, temprano, la alabanza a Dios. Después vienen las horas, después vienen las vísperas y las completas al final. Y en las completas va el examen de conciencia del día, etcétera, etcétera.
y se termina siempre con un cántico a la Virgen María. Bueno, hoy actualmente se ha descubierto mucho la importancia del salterio y son muchos los laicos que lo rezan adaptándose a sus circunstancias personales. Bueno, los salmos. Yo os recomiendo que cojáis, si tenéis el salterio, ya lo tenéis. Si no, coge la Biblia, busca el libro de los salmos y puedes leer uno o dos salmos y meditar sobre ellos. Bueno, ¿de quién aprendió Jesús a orar? La pregunta que no sabemos. ¿De quién aprendió Jesús a orar? Porque Jesús oraba. Y oraba todos los días, claro, y mucho. Hablaba con su Padre Dios. Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre, de la Virgen María. La Virgen María la vemos como oraba. Y estando en oración fue cuando recibe el anuncio del ángel, que va a ser madre. Y entonces ella, dice, hágase en mí según tu palabra, que aquí la esclava del Señor. Está haciendo una oración. Cuando va a su prima Isabel, pues compone un cántico que lo rezamos todos los días, que es el Magnífica, que es un canto maravilloso. En la Virgen María lo recita, lo canta, y está compuesto de frases, de textos, tomados del Antiguo Testamento, etc. Y su prima Isabel pues, estaba encantada oyendo a su prima cantar al Señor con el Magnífica. El Magnífica después ya se convirtió en una oración común en la Iglesia y la rezamos todos los días, los sacerdotes y todos los que rezan el diario, a rezar las vísperas por la tarde, el Magnífica. Entonces aprendió de su madre y también de la tradición judía. Los judíos eran un pueblo orante, un pueblo que oraba y sigue todavía haciendo oración. Mejor o peor, pues sigue haciendo oración y se reúne en los templos, en las sinagogas, para hacer oración. Y la Virgen María aprendió de la tradición y Jesucristo aprendió también del pueblo. Pero su oración brota de una fuente más secreta, porque es el Hijo de Dios. Entonces él, por encima de lo que haya aprendido de su madre y del pueblo, etcétera, él está en una conexión continua con Dios, un trato asiduo, íntimo con su Padre Dios. Entonces diríamos que en realidad Jesús no aprendió a orar de nadie, aunque las oraciones clásicas las aprendió de María y de su pueblo, pero ese trato con Dios no lo podía enseñar nadie, era él, porque le salía de su alma, y entonces él buscaba momentos para hablar con Dios, estaba siempre en contacto con su Padre Dios. ¿Cuándo oraba Jesús? El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración, y lo vemos retirarse en soledad. Leemos de vez en cuando, y Jesús muy de mañana, se retiró al monte o a las afueras a hacer oración. Y los apóstoles, algunas veces dicen, salieron y lo vieron orando. En otros momentos vemos como el monte Tabor, el huerto de los olivos, haciendo oración. Cuando va a hacer el milagro pues ora al Padre. Sí, por ejemplo, cuando va a resucitar a Lázaro, le pide al Padre que dé vida de nuevo a aquel amigo suyo que era Lázaro. En la última cena Jesús está orando, ora y instituye la Eucaristía y se la deja a los apóstoles. Y eso fue la oración eucarística, que ahora después hablaremos de ello. O sea que Jesús oraba siempre. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión con el amor del Padre. ¿Cómo oró Jesús? En su pasión. La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su oración filial. Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre y toma sobre sí las angustias de la humanidad. Y entonces Jesús, desde esa angustia, desde ese
preocupación por la humanidad, ora al Padre. Por ejemplo, está orando como hombre, como ser humano, le dolía lo que va a pasar. Preveía lo que le iba a ocurrir. Padre, y dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, etc. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando está en la cruz, vemos que está hablando con el Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Una oración de dolor. O Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace, etc. Entonces vemos como el Señor ora en la pasión de su condición de ser humano, de hombre encarnado. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Pues le preguntaron a los discípulos, le pidieron que le enseñara a orar. Y Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, que le enseñó a los apóstoles, sino también cuando Él mismo ora. O sea, lo veían orar. Y aprendieron a orar viendo a Jesús orar. Con recogimiento, con respeto, con una unción propia de quien es el Hijo de Dios. Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña la disposición requeridas para que haya una oración verdadera. Pureza de corazón, buscar el reino de Dios, perdonar los pecados, confianza filial, que va más allá de los sentimientos. Es una entrega a Dios, es un ponerse en contacto con Dios sin ningún interés egoísta. O sea, no vamos a la oración para que Dios me dé. Vamos a darle a Dios. Vamos a estar con Dios. Dios ya sabe lo que tiene que darme. Y le podemos comentar con Él, Señor, pues esto tal, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y ya está. Eso es lo que nos deja más tranquilos. ¿Por qué es eficaz nuestra oración? Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En la Iglesia todo se pide por Jesús. Si os dais cuenta, en la Santa Misa es todas las oraciones también por Jesucristo, nuestro Señor. Y fuera de la misa también. O sea, todo lo que pedimos y hablamos con Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque es el que da valor a lo que nosotros podamos decir y hacer. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. Es decir, que cuando vamos al sagrario a rezar, vamos a unirnos a la oración de Jesús desde el sagrario. Hay que tener fe. Y sabemos que Jesús está en el sagrario, pero no está ahí aparcado, como puede estar muerto. No, el sagrario no es un sepulcro, es un lugar donde está Jesús vivo. ¿Y por qué está Jesús vivo? ¿Qué hace Jesús en el sagrario? Rezando por ti y por mí, rezando por la humanidad. O sea, de cada sagrario está saliendo continuamente una oración al Padre. Entonces, cuando vamos a hacer una visita, tiempo de oración, antes de nos vamos a unirnos a esa oración que está emanando de ahí, está brotando del sagrario. Y es lo que tiene valor. Por eso es lo mismo rezar en tu casa que en la iglesia, que en el sagrario. Puedes hacer una oración en tu casa, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque cuando te acercas al sagrario, te estás acercando a esa oración que está brotando, como el que se acerca a un fuego, se calienta. Bueno, pues el que se acerca al sagrario se une a esa oración que está manando, está saliendo, como el humo del incienso. El incienso es un signo para que nos demos cuenta de que en la Eucaristía está brotando esa oración y sube como el incienso, sube al Padre. Por eso es tan importante pues decir, te pido, Señor, lo que tú estás pidiendo. Señor, me uno a tu oración. Señor, te pido lo que creas más conveniente, y ya está. ¿Cómo oraba la Virgen María? La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Esa es la oración más perfecta.
Señor, hágase tu voluntad. Por eso en el Padre Nuestro Jesucristo nos enseña eso, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La madre de Jesús es también la nueva Eva, la madre de los vivientes, y ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres. Hay que unirse a la oración de la Virgen. Es una conexión a tres bandas. Tú, la Virgen María y Jesús. De ti nace, pues, ese deseo, esa petición, esa inquietud, la pones en manos de la Virgen. La Virgen María la pone en manos de Jesús. Y todo eso va a parar al cielo, al Padre Dios. ¿Puedes orar directamente a Jesús? Claro que sí. Pero si vas acompañado de la Madre, pues yo qué sé, va más seguro. La Virgen María te ayudará, pues, a hacer una oración más perfecta. Por eso en los santuarios marianos, con las imágenes de devoción, pues nos ayuda mucho a rezar. ¿Por qué? Porque te facilita, la Virgen María, que es madre, te facilita el encuentro con su Hijo. Y hay que rezar mucho, ¿verdad?, con la Virgen María. ¿Existe en el Evangelio una oración de María? Bueno, ya lo hemos dicho antes, cuando le contesta al ángel. Hay una oración muy breve, que todos podemos vislumbrar cuál es. En Caná de Galilea. En Caná de Galilea solamente dice: Hijo, no tienen vino. Esa fue la oración. Hijo, no tienen vino. Y después dirá a los demás: haced lo que los diga. Digo, esta es el conducto reglamentario, esta es la oración mariana. Primero, ella sabe lo que necesitamos y se lo pide a su Hijo. Y a nosotros nos dice: haced lo que los diga. Entonces, ahí tenemos la oración perfecta. Que la Virgen María le diga a Jesús lo que a mí me falta, lo que yo necesito. Y después te dirá a ti: bueno, ahora te lo digo a ti, ahora tú haz lo que Él te diga. Y si hacemos eso, vamos por buen camino. Estamos en el camino de la perfección. Bueno, ¿cómo oraba la primitiva comunidad cristiana? Bueno, pues tenían sus costumbres, sus normas, que todavía conservan. Se reunían en las sinagogas a unas horas determinadas, como hoy se reúne en el templo. En lo que queda del templo. Se reúne en las sinagogas actuales, y en Jerusalén, si habéis estado, es muy llamativo la oración de los judíos en el muro de Jerusalén. Yo la primera vez que estuve, he estado 3 veces, la primera vez que estuve me llamó mucho la atención. Había un poco, te llama la atención. Los clérigos y los rabinos con sus vestimentas, sus trajes negros, que parecen, que sea. Y están allí ante el muro, ahí dando cabezazos, tal cual, y metiendo su papelico por las rendijas de las piedras. Es una cosa rarísima. Y otros vengan leyendo y haciendo así tan cual. Bueno, pues así ellos tienen esa costumbre, pues Dios escuchará lo que de verdad digan de corazón, lo que digan de corazón. ¿Eh? ¿Es el único que queda el templo de San Juan? Sí, el muro de las lamentaciones. Ahí van a lamentarse. Queda por allí algunas galerías, ya encima, eso ya es cosa de los maometanos, hicieron las mezquitas. La mezquita de la cúpula dorada y la otra. Bueno, ¿cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia? El Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad. O sea, el Espíritu Santo quiere que nuestra oración sea profunda. Tenemos poco a poco y vayamos introduciéndonos más en llevar una vida de oración. No hay edad en hacer oración. También es bueno hacer oración. Pero lo más perfecto es que nuestra vida sea una vida de oración. Es decir, que todo lo que hagas, aunque sean cosas más
más elementales que sean oración. ¿Cómo? Ofreciéndolo al Señor. Es como, si dijéramos, como una vela encendida, constantemente encendida, bueno, pues está ofreciéndose a Dios, esa vela, esa luz, se te va agotando, con la cera, etcétera. Una flor que traes, pues esta no es un adorno, es una ofrenda que haces a Dios. Bueno, pues tu vida debe ser como esa vela encendida, como ese ramo de flores, etcétera, que ofreces al Señor. Estés haciendo la comida, o estés en la lavadora, o estés barriendo la casa. Si todo lo ofreces a Dios, todo es oración. Claro, para eso hace falta tener un espíritu de oración, tener tiempo, como decíamos el otro día, un tiempo determinado para la oración. Bueno, eso es obra del Espíritu Santo, que nos va ayudando. ¿Cuáles son las formas esenciales de la oración cristiana? Las formas esenciales de la oración cristiana son la bendición y la adoración. También está la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Y después hay otros tipos de oración, como de oración de sanación, oración en lenguas. Es oración de sanación. Bueno, la oración de adoración, de bendición, pedimos a Dios que nos bendiga. Y te bendigo, Señor, por esto y por esto y por esto. Te adoro, Señor, por aquello, porque tú eres Dios. Te pido esto. Te pido por fulanica o por otra persona, por intercesión, hacerte intercesor de aquel problema que tiene una persona conocida. Te doy gracias, Señor, acción de gracias, porque estoy viva, porque estoy vivo, porque me ayuda, por lo que sea, por el trabajo. Alabanza, te alabo y te bendigo, Señor. Y de sanación, ¿qué es sanación? Pues cuando pedimos al Señor la sanación física o espiritual. Hay personas, he conocido algunas, que tienen ese don, el don de sanación. Es decir, que tienen un don especial. No son curanderas, son santas, gente santa, que tienen ese don de sanación que ha concedido Dios. Yo recuerdo un sacerdote de la oración carismática, el padre Tardí, tenía el don de sanación. Yo lo he visto en la asamblea, mucha gente, sanar, pues Dios a través de él, al paralítico que estaba en camilla de ruedas y levantarse. Y el otro que no sé cuánto, y el otro no sé qué, en fin. La hermana María de los Ángeles Expósito, que la fundadora de los cenáculos, que vino, ya sabéis que viene todos los años, porque vino hace poco, 2 semanas, tiene el don de sanación. Ya dice ella, yo no hago milagros, no, yo solamente pido a Dios, y Dios pues se vale de esta pobre persona para sanar a los que quiere. Recuerdo tu hermana, Luis, ¿no? Luis puede contar el caso de su hermana, que tenía tu hermana, una enfermedad. Estaba casi no podía andar. No podía andar. Había perdido el trabajo, ya no podía. Estaba prácticamente acostada, no podía. Estaba totalmente paralítica. Entonces, cuando tuvimos el simposio que celebramos aquí de la Divina Misericordia, vino la hermana de Miami y vino la hermana de Luis. Y ella rezó por ella. Bueno, pues al día siguiente estaba ya correteando. Estaba correteando, que se había pasado, que se había quitado. Y hasta ahora que está en sus quehaceres. ¿Qué? Allí fue, ¿verdad? Pero al día siguiente estuvo aquí. El siguiente venía corriendo. Y saltando ahí, dando gracias a Dios. Claro. Bueno, ¿qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? La bendición es la respuesta agradecida del hombre a los dones que Dios nos concede. Nosotros bendecimos al Todopoderoso. ¿Es que se puede bendecir al Todopoderoso? Hombre, es un modo de dar gracias al Señor. Señor, te alabo y te bendigo. Te llamo bendito. Aunque tú eres bendito, eres Dios. Pero, en fin, te lo digo. Y pedimos su bendición. Que el Señor nos bendiga a todos. ¿Cómo se puede definir la adoración?
La adoración es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante su Creador 3 veces santo. Entonces, la adoración debe ser como una adoración interna del corazón, que siempre tiene que nacer de dentro, y que también el cuerpo colabore. Cuando te pones de rodillas y saludas al Señor, tu cuerpo, todo tu ser, está adorando. En el momento de la consagración, de la misa, es el único momento en el cual la liturgia nos dice que hay que estar de rodillas, porque es un momento de adoración, a no ser que una circunstancia física lo impida, pero de rodillas, actitud de adoración. El resto del tiempo puede estar sentado de pie, ya ahora veremos. Pero es, y después una persona que va al sagrario, y está, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando vamos a una iglesia, a un sagrario, es ponernos de rodillas, aunque sea un minuto, que es un momento de adoración. Y después te sientas tranquilamente y habla con el Señor. Tiene que venir Luis, tiene que venir, pide su bendición, tiene que venir aquí. El otro, sí. Son las diversas formas de oración de petición. El otro día os hablaba. La oración de petición puede adoptar diversas formas: petición de perdón, te pido perdón, lo hacemos siempre. En la misa se dan todos los tipos de oración en la misa. Empezamos pidiendo perdón. También súplica humilde. Suplicamos al Señor, es la oración de la misa. Y confiada por todas nuestras necesidades y materiales. Pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios. Que venga a ser tu reino, Señor. Ayúdanos. Y en la misa, pues, se invoca al Señor para que reine entre nosotros. En todas las misas. Y después hay una misa especial que se celebra al final del año litúrgico, que es Cristo Rey. Cristo el Rey. Es decir, Cristo Señor. ¿En qué consiste la intercesión? La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que pidió por todos. Entonces nos unimos y pedimos por los demás. Cuando alguien te dice, oye, pide por mí. Bueno, es decir, sé tú intercesora, interceda ante Dios por mí. Eso lo hacemos con mucha frecuencia. En el WhatsApp están continuamente pidiendo, pida por mí, que no sé cuánto, que fulanico, menganico, tal. Y todos pues pedimos por esa persona. Es intercesión. Hay que pedir de verdad, interceder. Gracias a Dios. ¿Cuándo se da gracias a Dios? La Iglesia da gracias a Dios incesantemente. Sobre todo cuando celebra la Eucaristía. La Eucaristía significa acción de gracias. ¿A qué venimos a la Santa Misa? A dar gracias a Dios. A celebrar la acción de gracias. Que eso es lo que significa Eucaristía. En el cual Cristo hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. Todo el acontecimiento se convierte para el cristiano en motivo de acción de gracias. Y ya que sale el tema de la Eucaristía, pues la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es la oración oficial de la Iglesia. Es toda oración instituida oficialmente por la Iglesia para dar a Dios todo lo que se merece y para pedir la ayuda. Entonces la liturgia es una oración comunitaria. Aunque haya solamente un fiel solo oyendo misa, aunque estuviera solamente el sacerdote celebrando la misa, es comunitario, porque pide por todos. En las oraciones de la misa se pide por todos, por todo el mundo, por todo el pueblo, por todos los necesitados. Y entonces tenemos que sentirnos pueblo de Dios, familia de Dios, que viene a dar gracias, que viene a pedir perdón, que viene a pedir ayuda, que viene a escuchar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y una cosa importante, pues que después nos sale, las posturas en la misa. Las posturas en la misa, nos dice las normas litúrgicas, deben ser todas iguales. Es decir, toda la comunidad debe adoptar la misma postura que corresponda, de pie, sentado, de rodillas, etcétera. Es decir, que hay personas que tienen mucha devoción de en un momento determinado oír la misa de rodillas todo el tiempo. No es correcto. No es correcto porque no es tu misa, es la misa de todos.
y todos tenemos que adoptar una misma postura. Y esto es importante, para que nos sintamos de verdad unidos. Aunque te dé mucha devoción estar de rodillas, pero es que tiene que estar de pie. ¿Por qué? Porque la misa no es tuya, la misa es de todos. Y todos tenemos que estar unidos, incluso en los gestos y en las posturas físicas. Bueno, esto es muy, muy importante y es muy sencillo de vivir. Después ya cuando termina la misa tú te pones como quieras, de rodillas y postrado en el suelo si quieres. No. Pero en la misa no, en la misa es la misa. Bueno, no pasa nada, eso no hay ninguna falta grave, pero es así. El Papa Benedicto XVI, que es un gran liturgo, es que ha escrito mucho sobre la liturgia, lo recuerda siempre, en sus libros, en sus escritos, que procuremos ser unánimes a la hora de adoptar posturas comunitarias. Bueno, ¿cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración? Pues mira, en la tradición de la Iglesia siempre está la oración. Y en los monasterios, muy pronto, empezaron ya los ermitaños, los cenobios, los monasterios, etcétera, como lugares de oración. Y algunos se iban pues a vivir a la montaña, a las afueras, se iban a la soledad para hacer oración, para llevar vida de oración. Ahora después pondremos un vídeo, a ver si conseguimos que se vea bien, que es sobre esto. Bueno, y la oración tiene una fuerza extraordinaria y hay en la Iglesia diversos caminos de oración. Pues sí, en la Iglesia hay diversos caminos de oración, según los diversos contextos históricos, sociales, culturales y los carismas que Dios pueda dar. Está la oración de cada uno, está la oración comunitaria en las parroquias, está los monasterios. Hay muchos caminos. Lo importante es que sea oración de verdad, oración auténtica, individual o comunitaria. ¿Cuál es el camino de nuestra oración? El camino de nuestra oración es Cristo, el Señor, que está siempre con nosotros. Y el Espíritu Santo, que es el que nos da los dones necesarios para hacer una oración auténtica. ¿Cómo reza la Iglesia a María? Ya sabéis que se puede adorar, hay que adorar a Dios, a la Virgen María no. A la Virgen María se venera con especial veneración. Y a los santos también, pero solamente se adora a Dios. ¿Cómo rezamos? La Iglesia reza a María, ante todo, con una oración muy bonita, que es la que compuso el ángel, el Ave María. Y Dios te salve María. Oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el rosario. El rosario que fue, pues eso, digamos, infundido o revelado por la Iglesia, por la Virgen, a Santo Domingo. ¿Por qué el rosario? Pues muy curioso. Hemos hablado antes de los salmos. Los salmos, 150 salmos. El pueblo de Dios oraba con los salmos. Antes se reunían. Pero llegó un momento en que el pueblo de Dios perdió un poco la facilidad de la lectura. Y ya los salmos le costaba trabajo rezar los salmos. Entonces, la Virgen María iluminó a la mente de Santo Domingo de Guzmán y dice, bueno, pues cambia los salmos por 150 Ave Marías. Ese es el rosario. Representa a los 150 salmos de la Biblia. No son 150 Ave Marías. Después el Papa Juan Pablo II añadiría otros 5 más. Los 5 más no. 50 más, los luminosos. Pero el origen del rosario es ese. Y todo el pueblo, con mucha sencillez, se podía reunir en las parroquias a rezar el rosario todas las tardes. Y antiguamente, no había misa por la tarde. ¿Qué es lo que había por la tarde? El rosario. Tocaban la campana y la gente iba a rezar el rosario a la iglesia, que sí. ¿O no?
Sí, pero pasa que Juan Pablo II añadió los luminosos. Bueno, los maestros de oración auténtica han sido los santos, todos los santos han sido hombres de oración. ¿Y quién puede enseñar a rezar? Pues lo que saben, lo que rezan. La familia cristiana es muy importante, constituye el primer ámbito de educación para la oración. Ojalá familias, recordáis aquella campaña que hizo un padre Peyton, un sacerdote de Estados Unidos, que decía, la familia que reza unida permanece unida. Entonces fue una campaña por todo el mundo, la familia que reza unida permanece unida. Hoy es más complicado eso de rezar unidos, pero vamos, el lugar donde más propicio para aprender a rezar es la familia. ¿Y cuáles son los lugares favorables para la oración? Pues se puede orar en cualquier sitio, pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. El templo, pues un lugar sagrado, un monasterio, un santuario, y también pues el rincón de tu casa, un rincón de oración que puedes buscar. Ya he contado algunas veces lo que hacía una feligresa de aquí, que se apartaba un poco todos los días en un rinconcito de la casa, del salón, para rezar, y los hijos las respetaban. Y todos los hijos decían, ¿y tu mamá? Están en el rincón de pensar. Cuando le preguntaban, ¿qué hace mamá? Pensando. Estoy pensando. Por el rincón de pensar, de su mamá. Bueno, después ya le explico que era pensando en Dios, que es la oración. Bueno, pues hay que llevar vida de oración, pero ya no voy a dar más porque si no...